Bendiciones, amados. Mi nombre es Lorena Esis. Esta es la Cátedra de Libros Históricos número 2. Mi profesora es Alice Carrascal. En esta oportunidad venimos a hablar de Segunda de Reyes. Yo les voy a explicar lo que es la estructura y el verso clave del mismo. Pero antes debemos recordar lo siguiente, que en el canon hebreo estos libros son uno solo y se les llama Melaquín, que significa reyes. Y fue en la Septuaginta donde se hizo la división en dos. ¿Por qué se hizo esto? Porque era tan extenso el rollo que tuvieron que dividirlo en dos. Y se les conoce en la actualidad como Primera y Segunda de Reyes. Ahora bien, es necesario recalcar o recordar los eventos más importantes de Primera de Reyes para poder darle continuidad en la línea de tiempo a Segunda de Reyes. En Primera, ya lo que es Salomón es proclamado rey, muere David, Salomón pide sabiduría a Dios, Salomón edifica el templo, Dios hace el pacto con Salomón, pero el mismo rey se vuelve apóstata y tuvo muchas dificultades. En este libro de Primera de Reyes, el mismo pueblo de Israel sigue la rebelión contra Dios. Dios sigue enviando profetas a amonestarlos a ellos para que se volvieran a Dios. Allí podemos observar una serie de reinados, la mayoría malos, y uno de los más destacados fue el reinado de Acab, que es el que se casa con Jezabel, una reina apóstata e idólatra. Aquí vemos al profeta Elías en su ministerio. Hizo grandes señales por medio del Señor, como por ejemplo cuando Elías predice la sequía, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Y Primera de Reyes termina con el reinado de Ocosías, que fue hijo de Acab, el rey que se había casado con la reina Jezabel. Entonces aquí se hace como un corte del libro para darle comienzo a Segunda de Reyes. Después, donde comenzamos el segundo libro de Reyes con la muerte de Ocosías, el hijo de Acab. Y este libro de Segunda de Reyes es la completación de la historia del profeta Elías, que había quedado interrumpida en Primera de Reyes, narrando los aspectos más sobresalientes de la vida de Eliseo. Y además trata de la caída del reino del norte, prácticamente en su última etapa. En Segunda de Reyes vemos cuál es la cantidad de reinos y reyes, tanto del reino del sur como del reino del norte. Recordemos que ya estaba dividido el pueblo de Israel en dos, en el reino de Israel y en el reino de Judá. Y aquí vemos una serie de reinados durante esta época que la mayoría fueron malos. Aquí podemos observar en una imagen que les estoy colocando cuál fue esa distribución, tanto del reino de Israel como del reino de Judá. Cuánto tiempo duró ese gobernante y cómo fue su gobierno, si fue bueno o fue malo. La mayoría de los reinos, como dije anteriormente, de los reinados fueron totalmente malos. Seguimos. Ahora vamos a hablar cuál es el verso clave de este libro de Segunda de Reyes. Eso lo encontramos en el capítulo 17, versículo 13, donde el Señor dice lo siguiente: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces, ¿cuál sería la explicación teológica de este verso clave en Segunda de Reyes? Claramente podemos ver cómo Dios había enviado a los profetas tanto al reino de Judá en el sur como al reino de Israel al norte. Cada profeta había amonestado a la gente de ambos reinos sobre lo que ocurriría si no se volvían a Dios y no abandonaban su maldad. Es decir, las tribus fueron culpables de su propia incredulidad.
Este es el gran pecado de toda la humanidad, el de no creer a Dios. Usted y yo vivimos en una cultura contemporánea que ha excluido a Dios. Él no tiene ningún lugar en el sistema educativo y su voluntad no interesa en los centros de decisión política. Y como resultado de esto, Dios nos juzgará así como juzgó a su propio pueblo, a Israel, hace tanto tiempo.